Parpadeas. Capturas el instante. La fotografía permite escribir con luz. Basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del Oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaid Silva y les doy la bienvenida a el programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz, fotólogos. Y el día de hoy nos acompaña Ángel Morales. Ángel, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar acá con ustedes. Pues vientos, Ángel. Pues hoy empezamos ya la tercera temporada de Fotólogos. Estoy muy contenta de empezar contigo. Y pues ahorita aquellos que nos estén escuchando van a saber por qué. Bueno, Ángel, la pregunta de cajón, la pregunta inicial. ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Cómo llegaste a la foto? Fue bastante curioso porque justo partió todo como a muy temprana edad. En la secundaria, uno de mis hermanos, a mí me gustaba, para empezar era muy malo en casi todas las materias, pero me llamaban mucho la atención los dibujitos, las ilustraciones, las fotos, obviamente, que bueno, en esa época tampoco es que los libros trajeran muchas, ¿no? Pero ya había algunas, las revistas a mí me encantaban, era súper fan así de las revistas, pósters o todo lo que tuviera imágenes, yo era así, muy fan, pero era muy inconsciente el gusto hasta que, no sé, uno de mis hermanos, el mayor, Filiberto, empezó como a traer una cámara a casa porque hacían fotos de escuela. Su cuñado era profesor en la escuela, entonces pues retrataban allá a los niños y hacían fotos de festival y así. Entonces pues empezó a traer una camarita Sears en ese entonces. Sears hacía cámaras de marca, digamos, o sea, las apropiaba de su marca. Y después trajo una Nikon, y a mí la Nikon se me hacía súper bonita, así, y de hecho ahora la tengo. Y me la empecé a robar. Teníamos un escritorio para hacer las tareas, una mesita, pues para hacer las tareas, todos los hermanos, tengo más hermanos, y pues ahí la dejaba, ¿no? Como guardadita y todo. Y de repente, pues yo me la llevaba a la secundaria, hacía algunas fotos. Si la encontraba sin rollo, pues evidentemente me compraba uno, hacía fotos y se la volvía a dejar ahí. Pero llegó a pasar muchas veces que me la llevaba con rollo, me lo acababa, se lo dejaba ahí, obviamente con 2 o 3 fotos, para que no dijera que yo me la había acabado. Y ya la revelaba y pues ya te imaginarás el pleito después, ¿no? Que se daba cuenta que la mitad eran mías. Pero empecé un poco así y él me brindó mucho su apoyo de bueno, te la vas a llevar, pero no arruines mi trabajo y yo te digo qué días, o tú me la pides antes. Y bueno, empezamos a compartir como pues, tanto conocimientos de lo que él me iba explicando, que también él iba explorando, pues iniciando un poco en la foto de forma comercial y pues no sé, no tanto de forma, digamos, más formal, pero de ahí empezó como el gusto. Y también mi padre, pues hacía foto, era el clásico que de repente en una fiesta agarraba la cámara y se ponía a hacer ahí algunas fotillos, y pues empezó a salir el tema. Y justo en esa época, por yo llevar la cámara a la secundaria, dio de casualidad que el profesor de la secundaria, Fernando Prieto se llama hasta la fecha, muy buen amigo, y también tiene que ver con este vicio por la foto, no sé, nos dio algún taller de historia de los objetos, más o menos, una exposición. Empezamos a llevar planchas viejas, máquinas de escribir, alguien llevó una eléctrica ya más moderna en ese entonces, llevaban obviamente máquinas más viejitas, no sé, como de todo tipo de artefactos, y él llevó una cámara, y yo me di cuenta que en mi casa tenía como 5 o 6 cámaras, ¿no?
No había digitales, estoy hablando del 94, 95. Además estaba este auge no sé, explotó el popo, la crisis, los zapatistas, o sea, era ya un bombardeo tanto de información a una edad muy temprana y además de un gusto pues por estas cuestiones visuales que me fue despertando mucho el interés hacia eso. Entonces, pues de ahí explotó como todo el gusto, se conjuntó, digamos, este tipo de cosas. Además, pues yo también vivo acá en todo el oriente de la ciudad. Entonces justo yo tenía algunos tianguis donde de repente abundaban las antigüedades como basura, o sea, no eran tratadas como antiguas, o sea, no eran tianguis de la Lagunilla, eran tianguis de chacharitas donde te encontrabas todo, ¿no? Entonces pues yo empecé así como con la onda de, me enamoré de la cámara de mi profesor porque era una Kodak Brownie de principios del siglo pasado, que era una caja solamente con un hoyito. Entonces resultó que no había internet como ahora, le estoy hablando ahí, una época que es difícil que la imaginen probablemente. Entonces pues tenemos una enciclopedia en casa de estas de tomos. Entonces justo en la parte de fotografía venía la ficha técnica de la cámara, no exactamente de esa cámara, pero sí de las Brownie, que fue como la primera revolución de cámaras populares, y que fueron estas las que hicieron más asequible la foto, así como ahora el celular. Primero fueron las Brownies, ¿no? Y bueno, venía obviamente pues una ficha técnica ahí más o menos explicando acerca de estas cámaras, y yo pues me explotó la cabeza así de Brownie como esta cajita mágica para como trampa de luz, pues para capturar instantes, y me enamoré. O sea, de ahí fue como estas objetos mágicos para mí todavía, porque yo no comprendía el proceso físico-químico de la imagen ni nada técnico muy profundo. Entonces pues para mí todo esto era como nuevo a un grado de ser mágico, pues. O sea, era el descubrimiento, además la edad que tenía, creo que es a la edad que más nos forman muchas cosas, ¿no? Y pues de ahí me enamoré tanto de la foto como de eso. Después entrando a estudiar a la preparatoria, pues había por allá un cursito de foto muy muy básico, en el cual tampoco aprendí gran cosa, pero me metí así en cuanto vi que podía tener chance de entrar a un tallercito ahí extra clases. Me metí a ese y ahí anduve con mi camarita cubriendo lo que podía, ¿no? Y explorando y eso, pero así fue el inicio en realidad, digamos un tanto azaroso y fortuito, pero así llegué a la foto. Interesante, Ángel, sobre todo la parte que dices que quien llevó la primer cámara que usaste de una manera más curiosa fue tu hermano, ¿no? Sí, pues obviamente aquí teníamos algunas camaritas, Instamatic, que curiosamente fue la segunda revolución de las cámaras baratas en los 70s, 80s. Pero bueno, para ese entonces ya era un poco cámara viejita y teníamos esta 110 que usaban un cartuchito de foto, y que incluso yo esa ya me la empezaba a llevar a la secundaria, porque pues a quién no le gusta tener ahí como sus recuerdos, ¿no? Entonces yo llegaba con mi camarita hacia los festivales. Recuerdo que alguna de las primeras cosas que tomé fue porque como nos ponían a hacer muchas exposiciones y cosas así, hicimos un huertito urbano en ese entonces pues nos pedían fotos del proceso. Yo dije que yo llevaba la cámara, alguien más puso el rollo, nos cooperamos entre todos para el rollo y la revelada y cosas así. Entonces fuimos haciendo el proceso de crecimiento de las plantitas, y yo era el encargado de tomar, ¿no? Desde ahí. Y después, pues ya que vi una cámara más profesional, pues fue así de, bueno, pues ya me llevo esta que se ve más grande y bonita. Y además, pues justo tenía ahí un modo semiautomático ahí de prioridad de apertura, entonces pues no me salían tan mal. Entonces era así de, le voy a explorar por aquí. Y medio me explicó mi hermano cómo no regarla con la cámara reflex, y pues ya, con eso yo me sentí así súper preparado ya, el fotógrafo oficial de mi grupo, casi. Entonces, pues de ahí, así empecé. Oye, Ángel, y platícanos un poco cómo fue tu proceso, sobre todo porque nos platicas de una época donde de ley tenías que aprender
a revelar, ¿no? A manejar, a manipular el rollo, el proceso de revelado, si es que te incluía Zen o ibas a un laboratorio a revelarlo. ¿Cómo fue para ti conocer la fotografía en esa época de mayor auge? Es que curiosamente a mí me tocó vivir el proceso como en esta etapa justo del cambio de digital y análogo, ¿no? Entonces, digo, en la prepa me empiezo a involucrar, digamos, un poco más con la imagen. Me toca la huelga del 99 en la UNAM, lo cual no me deja salir a tiempo. Yo quería estudiar antropología, que no era dentro de la UNAM, sino en la ENA. Entonces, pues me tuve que esperar ahí un año de la huelga y luego otro año más para entrar a antropología. Y justo en esa época, pues, cuando estaba involucrándome con las marchas y eso, pues empecé a tener mucho contacto con fotógrafos profesionales que cubrían, ¿no? Del gremio. Y yo ahí con mi camarita, ¿no? Metido ahí, asomándome a las de ellos, ¿no? Así de a ver qué hacía, ¿no? Y yo así con la boca abierta de, yo quiero eso, ¿no? Y pues de ahí me fui siguiendo, digamos, un poco en este proceso. En el cursito que nos daban de foto en la prepa, había un pequeño cuarto oscuro, pero lo que hicimos pues fueron hojas de contacto, porque no teníamos una ampliadora muy grande, solo cabían ahí como una persona. Entonces fue muy básico y muy rudimentario y muy limitado, muy limitado, ¿no? Porque además el papel era carísimo para nuestro bolsillo en esos momentos. Y pues bueno, nos enseñaban lo básico, nos pasar de contacto y ya. Y así al sol casi, ¿no? Saltes 3 segundos y te regresas y la revelas, ¿no? Y entonces, pues justo cuando yo vi eso, me sorprendió, pero me generó más dudas porque el proceso a mí no me quedó claro. Entonces fue así de, bueno, lo voy a tener que volver a hacer, ¿no? En algún punto. Entre todo esto, empecé a involucrarme más con gente y llegué al Faro. En el Faro de Oriente en ese entonces estaba Víctor Jurado, me parece, que dando clases ahí. Y justo empecé también a buscar, como pues yo quería estudiar fotografía ya en esas alturas, pero en la Ciudad de México no había más que escuelas particulares, ¿no? Entonces era de, pues no me puedo meter a eso. Entonces, pues estudio antropología, digamos que era mi segundo proyecto de vida. Y hago, pero pues puedo llevar una cosa y otra, ¿no? Fuera, aunque sea con las posibilidades que había ya en ese entonces en el Faro, por ejemplo. Y dio un curso Francisco Matarrosas también ahí, que yo llegué como a la mitad y empecé a involucrarme, digamos, con más ahí. Y obviamente, curiosamente, mi primer fotografía revelada no fue ahí, fue afuera, en el laboratorio de un amigo. Y pues fue esta magia de ver revelar, no sé, una hoja boca arriba fuera de todo protocolo y ver cómo iba apareciendo la imagen. Pues, no sé, creo que ese momento para muchos fue el bautizo de esta vida consagrada a la fotografía. O sea, ya ver cómo aparece una imagen latente ahí era pues mágico, ¿no? Así de para todo mundo, así estar esperando, no sé, antes era pues mínimo acabarte un rollo en una semana, era porque estabas como muy apurado con tu rollo, ¿no? Pero te tardaba un montón. Entonces estar esperando una imagen más de un mes o cosas así, pues ya verla de repente era, no sé, una sensación, pues eso, mágica, ¿no? Y justo en esa época pues, fue todo muy, muy rápido, ¿no? Empecé a meterme a cursos, a aprender, a experimentar. Ya para ese entonces, pues ya tenía una que otra cámara viejita, algunas me las encontraba con rollo, de repente compraba, pues, no sé, unas fotitos viejas o negativos que me encontraba por ahí o cosas así. Entonces empezaba ya a involucrarme mucho, pero en la técnica yo siento que todavía iba un poco rezagado, ¿no?
pero ya era así como yo definiendo justamente lo que quería, ¿no? Y pues así me fui, digamos, en esa época involucrando entre, no sé, el 2000, los inicios del 2000 y finales del siglo pasado, en cuanto a técnica, y justo pues iban haciendo la masividad de la fotografía digital. Entonces ya de repente uno veía así de pues esto está padre, pero también hay otra cosa todavía que aprender que están haciendo, y va como muy a la par estas dos vertientes. Y Ángel, ¿y tú qué esperabas de la fotografía al involucrarte de lleno en ella? Lo pregunto porque, vaya, ¿no? En el proceso en el que uno está decidiendo si dedicarse de lleno a la fotografía, pues entran miles de dudas existenciales o incluso miedos, ¿no? De decir, ¿y qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si, no sé, ¿no? Fracaso. En tu caso, ¿cuál fue ese punto que tú dijiste, aquí me quedo? No sé, es que creo que uno va tomando cosas de todos lados para definirse en cuanto a esto, ¿no? Sí, obviamente medio mundo decía así había quien de plano te decía, no, es que la foto deja mucho dinero, pero solamente fotografía quinceañeras o graduados o cosas, ¿no? Y justo, pues yo no tenía gente que conociera en el medio y que viviera bien. O sea, los pocos que veía que conocía en el medio, pues era este medio bohemio donde ves que te dedicas más por amor al arte que por negocio, ¿no? Al menos en la fotografía no comercial. Y eran los que más conocía. Entonces, decidirme sí fue así de, pues, digo, tampoco he vivido con lujos el resto de mi vida, entonces he sido así de, pues de algo me he de morir de hambre, ¿no? Entonces es así de en este país donde de repente la meritocracia no funciona y funciona siempre el tener ahí algún contacto que te dé un buen sueldo casi regalado de beca, sin hablar de los políticos. Entonces era así de, pues bueno, no sé, pues lo que haga, y alguna vez me lo dijo mi padre, fue así de, pues lo que hagas, mientras lo hagas con gusto, pues al menos te va a dar para comer. O sea, rico, quién sabe si te haga, pero para comer te va a dejar, mientras lo hagas bien y con gusto. Entonces, bajo esta filosofía fue de, pues voy a hacer lo que me guste, porque ahora sí que con las pocas posibilidades que uno tiene de repente al salir de donde hemos salido todos, ha sido así de, pues ni modo, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Entonces, pero pues lo voy a disfrutar un chingo, eso sí es seguro. Entonces, de ahí fue como un poco definirme hacia, sí, quiero antropología como digamos, método de entender el mundo de forma personal, pero también la cámara me está ayudando a eso, y a final de cuentas para mí fue así de la combinación perfecta. O sea, si era de nadie entiende por qué lo hice, pero para mí es así lo mejor del mundo, ¿no? Y hasta la fecha pues sigo aferrado a través de la cámara, ¿no? Claro. Oye, y creo que ahí entra esta cuestión de coleccionar cámaras, ¿no? Porque tú mismo nos lo vas a aclarar si es barato o no, desde luego que no. Y adentrémonos un poco en eso. Cuéntanos un poco de tu colección de cámaras. Pues estás mal porque sí es barato, o lo fue en esa época, porque justo en esa época, te estoy hablando, empecé desde el 95, mi vicio era comer tortitas y bongs de mango saliendo de la secundaria. Entonces era como, pues no sé, juntarme con los amigos de la secu y de repente juntar, no sé, toda la semana para una torta gigante y darnos nuestro festín los viernes de tragazón y así hartarnos. Y de repente eso iba cambiando un poco, porque ya nos íbamos así de, pues vámonos, no sé, con las amigas a jugar básquetbol, a las canchas y no sé qué. Y justo como este tipo de recorridos y explorar el mundo, cerca de la secundaria en donde yo estaba, se ponía el mercado de San Juan. Y había un cachito del mercado de San Juan que era de cháchara los domingos. Entonces, los lunes, algún lunes que yo llegué, que llovió horrible, no sé, el domingo, todavía estaban los puestos mojados y como que dejaron ahí la mercancía para que se secara, y pues ahí vigilaban ellos, como ha pasado alrededor del faro en alguna ocasión. Y
Y fue así de, no manches, mira, tienen un montón de chacharitas. Y vi una cámara vieja y fue así de, el siguiente domingo hay que venir. Y un amigo, ¿a poco no vienes? Pues si yo vengo cada domingo y no sé qué. Y acá me compraba mis juguetes así, no sé, mi ya Joe sin un brazo, no sé, los muñecos de esa época. Así de, y yo también he llegado a hacer eso en tianguis más chiquitos, ¿no? Pero no lo conocía. Y empecé a ir así de, no sé, hay gente que va a misa, yo iba al tianguis, entonces era así de ir cada 8 días, así casi a la hora, a la misma hora, y aventarme allí un recorrido de 2-3 horas, y con el poco dinero que tenían, pues aprender el fino arte del regateo, ¿no? Entonces era así de esa cámara semiaplastada, ¿cuánto quiere, no? Entonces, o con un mango embarrado, ahí plátano hecho puré, y de ahí fui empezando a comprar en los tianguisitos, ¿no? Y justo como me empezaban a ver familias y de, che loco, le gustan las cámaras, y de, yo ahí tengo una, así de, te la voy a regalar, ¿no? Obviamente siempre eran camaritas de plástico, chiquitas, pero me empezaban a dar unas, y yo me apropié, obviamente yo era dueño, amo y señor de las cámaras que había en la casa, ¿no? Que eran 4 o 5 camaritas por ahí, y ya era como mi pequeña colección, ¿no? Que se iba ahí haciendo un poquito grande cada día. Y obviamente, pues conforme iba trabajando, iba juntando cámaras, iba de repente... mi padre fue barrendero en muchos años en la Merced, y obviamente pues no faltaba quien tiraba una cámara, pocas la verdad, pues tampoco es que la Merced sea un barrio que se deshiciera de muchas cosas, ¿no? Pero... de repente algún compañero era así de pues traía ya alguna camarita viejita y mi papá les decía, porque yo a veces me llevaba la cámara para hacer fotos en la calle y así, porque le iba a ayudar los fines de semana, y de repente, no sé, como que empecé a tomarlo cada vez más en serio, un poco en los tianguis, y suena a jalada, pero de repente iba y veía, no sé, las Brownie, que eran cajitas que te digo que ni parecen cámaras. De hecho son estas que están aquí abajito. De repente iba y veía una y a los 8 días ya estaba aplastada, y el siguiente domingo ya la veía en el tambo de la lámina, ¿no? Así por kilo. Entonces, porque son muy delicadas, son cajas o de madera o de laminita muy delgada, entonces un aplastón en el tianguis y con el cuidado escaso que les tenían, pues terminaban ahí o raspadas o sin una pieza, o alguien las había querido abrir y las abría mal y ya estaban todas desperdigadas y así. Entonces sí fue como, yo sí siento feo, me la voy a llevar, ¿no? Y así gastarme pues, lo poco que iba teniendo, tanto del trabajo como de que me daban para la escuela y eso, pues en las cámaras, ¿no? Entonces era así pues no sé, era mi afición de morrito de ir y comprar así de una camarita y lo que podía, porque en realidad en esa época veías muchas, porque pues justo ya se escuchaba el fin de la fotografía análoga, ¿no? Es como si ahorita empezáramos a escuchar que ya es el fin de la fotografía reflex, por ejemplo, y que todo mundo nada más empieza a usar celulares y empiezan a tirar un excedente de cosas que ya creen obsoletas. Pues así pasó, y afortunadamente pues a mí me agarró en una época tal vez no con las mejores posibilidades, pero sí ya encarrerado un poco a empezar a comprarlas. Y te digo porque había en ese entonces pues hasta camaritas de 5 pesitos, 10 pesitos, ¿no? Que digo, para ese entonces no era mucho, pero tampoco era tan poquito, ¿no? Entonces ya iba yo así como trayéndome camaritas, ¿no? Aunque fuera de juguete, o de repente una pues que ya le faltaba la tapa, o no traía el lente, o no traía, no sé, o eran las puras 2-3 piececitas, o armaba una así en 2 partes. De repente iba a los 8 días y ya veía otra partecita ahí, la tapa, no sé. Y empecé como a coleccionar. De repente lo más raro era lo que menos se les vendía. O sea, había cámaras que pues ya eran como obsoletas, ya ni siquiera usaban rollos que hubiera todavía, entonces me las dan más baratas. Cámaras que pues ni parecían cámaras, estaban ahí medio raras. Entonces, pues te digo, las Brownie de repente eran baratas. Nadie las veía como camaritas, no tenían la forma clásica. Y entonces yo justo me empecé a agrandar mi colección, y obviamente ya como
estudiando antropología, pues ya me empezaba a hacer incluso de algunos trabajitos de fotos, ¿no? De alguien que quisiera que yo le tomara las fotos familiares o de algún evento, y ya tenía como un poquito más entrada de recursos, o de repente pues compraba alguna camarita y le podía hacer business que sirviera, y pues esa me servía para comprar cámaras más viejitas. Y empecé como a reciclar muchas cosas en cuanto a la cámara, bueno, en cuanto a la foto, y a tratar de hacer pues un poco más de solvencia de eso. Y pues de ahí me fui, pues ahora sí que haciendo cada día más, y pues obviamente para mí también era un método de conocimiento, porque puedes entender el mundo desde diferentes ventanas, y para mí las cámaras y la imagen en general, la información incluso técnica ya me daba como algunas puertas de conocimiento, ¿no? El saber el entorno en que había sido fabricada, en el que había sido usada. De repente me enteraba que, no sé, cierto fotógrafo usaba cierto tipo de cámaras, o había empezado obviamente con algunas camaritas que sí podía tener yo y eso. Entonces me daba pie y pretexto para seguirme dentro del hilo de la imagen. Entonces pues de ahí me iba como jalando y involucrando en una y otra, ¿no? Y evidentemente también eso me hacía forzarme a aprender en cuanto a técnica, porque era así de, bueno, a ver, esta cámara tan limitada, ¿cómo le resolvían técnicamente el resto de cosas, no? Entonces pues de ahí me fui así como agrandando la colección hacia ciertas áreas que a mí me interesaban y que a mí además me aportaban algo. Entonces pues de ahí se fue creciendo todo las cámaras, hasta que pues ya obviamente empecé a tener como un poquito más de entrada de dinero, y se empezó a volver pues ya así, digo, no vicio porque no dejaba necesidades básicas por comprar, pero casi. O sea, sí llegué a la parte de ¿qué prefieres, no? Así, no sé, comprarme una chamarra para el frío, una cámara, y era de, pues, una cámara. Así, con el frío puedo, no sé, aguantarme o algo. Entonces sí, para mí era mucho de ser una prioridad, ¿no? Hasta la fecha no tanto, pero sí. Hasta hace unos pocos años que mi proyecto de vida no estaba como encaminado hacia otro rumbo, sí era las cámaras. O sea, era así de tengo que tener al menos una de cada tipo, de estas y otra de estas y otra de estas, y aunque sea una de estas. Oye, Ángel, ¿y cuántas cámaras tienes? Esa es una pregunta muy complicada, porque no sé, no las cuento porque justamente pues nunca fue como la onda el tener una cantidad o tener muchas. Lo que siempre les digo es de, pues no sé, entre 600 o más de eso, no sé. O sea, suena medio pedante, pero pues las que hay así como en mueblecitos de acá afuera son más o menos 600, pero pues tengo algunas ahí como que no sé, de plastiquito guardadas, o justo estas que eran como más point shot de Kodak de 35 milímetros, que de repente la familia sacaba ya de última generación, así como de las camaritas desechables. Pero es más o menos ese número. O sea, yo calculo que no son más de 800, y obviamente no son menos de 600, no sé, en realidad te digo, no, ya tiene mucho. Y pues es que de repente últimamente lo que llegaba a hacer es que si encontraba lotecitos de cámaras, era de, bueno, los compro todos porque era más barato que comprar algunas piezas sueltas, ¿no? Entonces, incluso en la cháchara, o sea, ya era de, pero si te las llevas todas, te las dejo tanto, y así de, y le terminabas dando la mitad y llevando todas, ¿no? Y entonces, bueno, gracias. Me llevo su basura, no sé, yo se la guardo. Pero sí, justo ese tipo de cosas pasaba, y no era de que yo llegara a contar. Entonces, y pues bueno, obviamente dejé los tianguis por Facebook y no sé, Mercado Libre y cosas así, porque además en los tianguis empezaron a tratarlas ya casi como antigüedades, y era de, y esa camarita, no, 1,000 pesos, así de, y vuela. Pero sí era de justo
de precios ya estratosféricos en muchas ocasiones, y tenían que ser más y bueno, también ya no tenía el mismo tiempo desafortunadamente para ir a tianguis, porque el tianguis también es riquísimo en cultura, no digo, no solo en estas ofertas de cámara, ¿no? Sino en ver incluso un montón de cosas. El recorrido al tianguis siempre me duraba 4 horas o así. Llegaba y me entretenía con un libro que me iba a comprar, y de repente veía otra cosa que me gustaba y estaba viendo qué era, ¿no? Y de repente incluso hasta sacas el celular e investigabas un poquito así de, ¿esto qué es? Así, órale, está bien raro, ¿no? Y te das cuenta que era una pieza que en la vida sabías que existía, una herramienta, cosas así, ¿no? Entonces, pues eso, era divertidísimo. Es divertidísimo ir al tianguis, ¿no? Mi Disneylandia. ¿Sí? Pero Ángel, sí, justo, dime. Vamos a un corte, porque ya nos estamos pasando un poco del tiempo, y regresamos. Claro que sí. En un momento más regresamos a Fotólogos, el espacio radiofónico donde hablamos de la fotografía como oficio y arte. Toma tu cámara, que ya regresamos. Fotólogos, el lenguaje de la luz. Y ya estamos de regreso con Ángel. Ángel, platícanos un poco qué cuidados debe de tener una cámara. Creo que para empezar, más allá de que uno sea coleccionista o no, la importancia de saber cómo cuidar una cámara desde que cuando se es principiante, ¿no? No sé si te ha pasado que luego vas en la calle y pues ves, ¿no? Como la gente carga su cámara sin la tapa de lente a veces. No sé tú, pero a mí a veces sí me da coraje, ¿no? Como ver el trato que se le da a una cámara, ¿no? Que le pueden llegar a dar a una cámara. Platícanos un poco cómo debe de ser ese trato a una cámara. Pues es que en general son herramientas. Creo que no es el trato que se le den. Yo, por ejemplo, suelo no traerlas con tapa, a menos que las vaya a guardar. O sea, ya cuando voy a guardarlas, y evidentemente la guardo, igual de repente doy cursos de foto, entonces algo de lo que les decía a mis alumnos es que estas cámaras de lente autofocus, pues lo mejor es ponerle en posición de manual el lente para que no se aplaste y se corten los motores, sobre todo si tienes lentes zoom y estas cosas. Obviamente guardarlas, yo durante muchos años guardaba en una mochila normal, así mi cámara, y mi superfunda era una playera o un gorrito o cosas así, ¿no? Normalmente estos gorritos de invierno eran para mí la funda perfecta, porque eran esponjaditos y era así de fácil entrar y salir. Y te digo, cuando no, pues siempre era como una chamarrita o algo lo que traía, y ahí la cobijaba. Y sí, ya le ponía sus tapas y así. Siempre te recomendaban el filtro y cosas así. Entonces, sobre todo era de... Justo porque tal vez coleccionaba desde antes, siempre que me llegaba una cámara, pues era limpiarla lo más que se pudiera y dejarla lo más pulcra posible. Y evidentemente retirarle excesos de humedad. Me fui enterando que había ahí como ciertas cosas. Yo ya era un poco fan de estas bolsitas de sal sílica, porque de repente en los closets quitaban, o en los cajones de la ropa quitaban el mal olor de humedad. Porque me ponía a leer así de que por eso venían de las cajas de zapatos, ¿no? Y yo así de, pues interesante, ha de funcionar con las cámaras, ¿no? Entonces los iba juntando siempre que veía alguno tirado o en una caja de zapatos o en la ropa o así, pues los empecé a juntar. Entonces, de ahí pues fui creciendo como un poco, no sé, en enterarme de los cuidados. Y pues evidentemente empecé a tener este cuidado de tenerlas muy limpias, lejos de polvo, de humedad. Si llegaba, pero normalmente pues, no faltaba el aguacero. Además, las de metal duraban mucho más y aguantaban eso, justo porque eran mecánicas. Y aún así, pues, si se les llegaba a comenzar un poco el agua, pues era de asolear el lente y tenerle como algunos cuidados básicos, tal vez un poco salvajes, pero
eran solucionables. Y ya cuando empecé a usar cámaras digitales, ya sabía que eran mucho más delicadas, evidentemente se veían ya de mayor cuidado. Entonces pues ya estaba como más experimentado en cuanto a estos cuidados básicos de, por ejemplo, en los fuelles estos tenían mucho más espacio, digo, en el zoom, de que entrara algo de suciedad por ahí, entonces siempre era de estarlos limpiando, de traer ya para entonces una gamuza que retiraba mucho más fácil tanto la grasa como la humedad, y pues de limpiar el lente lo mejor que se pudiera, de usar líquido a veces para limpiar cristales justo sobre el lente, y ya traía mi pipeta esta para soplar el polvito, mi brochita así de, pues te armabas tu kit, ¿no? Así de, porque además los que vendían o los que venden hasta la fecha son muy chafas, ¿no? Terminan las cerdas de los pinceles allá atoradas en las cámaras. Entonces pues yo me armaba así de esta pincita de maquillaje creo que funciona mejor, ¿no? Te la super lavaba y así, ¿no? Compraba una especial para eso, pinceles, ¿no? Entonces ya era o brochitas, ya incluso de estas para pintar, pero más delgaditas, ¿no? Más finitas, y de ahí me iba como haciendo de herramientas que para mí me eran mucho mejor. Incluso de repente traían mi kit de limpieza, palillos de dientes, ¿no? Porque si se le embarraba algo y estaba muy sucio, limpiándole y eso. Entonces, pues básicamente los cuidados dependen también un poco del uso, e incluso si no sé, hasta la fecha de repente se sorprenden los alumnos de que si estoy tomando fotos, las fuentes o cosas así, le salpique agua a la cámara, pero evidentemente se la limpio luego, no es algo que le dejen, ¿no? Es así de, incluso les da algunos efectos chidos a la cámara, ¿no? Y lo toleran, los celulares también. Entonces era de no se me va a echar a perder, tampoco lo voy a dejar caer en el agua, o yo sé que tanto exceso ya puede dañarle. Pero sí, digo, los cuidados siempre son dependiendo también del uso, ¿no? Trato casi siempre de tener el equipo afuera, no guardado en maletas ni en lugares cerrados, porque eso también les condensa mucha humedad. Todas las cámaras que tengo aquí atrás tienen bolsitas adentro de salsílica. Está, digamos, más o menos controlada la humedad aquí, porque igual también no tener cero humedad para algunas no es bueno, porque algunas tienen piel o tienen madera o algunos materiales que la poca humedad incluso podría quebrarlas o podría tener algunos daños. Pero bueno, eso lo va aprendiendo uno de diferentes personas y también involucrándose un poquito más, ¿no? Oye, ¿y qué es lo más curioso que has encontrado en una cámara? Porque no dudo que hayas encontrado algún rollo, algo curioso. ¿Qué es lo más curioso que has dicho? Es que ha habido Mira, un nada montón más de experiencias. En alguna camarita que tengo por ahí después viejita, ya así la piel toda desprendida, el fuelle roto, ya muy, muy, muy mal. Venía un rollo, entonces lo terminé de rebobinar y solo tenía como en el formato de esa cámara salían como 6 imágenes y solo traía 2. Una súper mal expuesta y otra donde se ve una pareja en un carro como de los 50s, 40s. Entonces para mí, me das de cuenta, onda vestido de Diego Rivera, el señor con el pantalón fajado así arriba del ombligo y un saco también como muy cuadrado, no sé, raro así, y la señora un vestidito también así medio amponcillo, pero ahí con trencitas, como que se ve el resto del campo, no sé, una foto un cuanto rara porque justo me situó en una época en que yo encontré esa cámara alrededor del 2000, entonces haciendo cuentas era de mínimo, supongamos que fue de una zona rural, en donde el tiempo a veces parece que se detiene, era de mínimo, tiene 40 años latente esa imagen en un rollo que llegué y revelé y salió. Entonces para mí esas experiencias han sido así de no puede ser, o sea que tantos años dura una imagen latente ahí esperando
Y no sé, para mí eran de estos como milagritos que sucedían, ¿no? En la fotografía, de estos descubrimientos raros. Digo, también ha habido unos chistosos. Alguna vez compré una cámara miniatura que decía que era hecha en Japón ocupado, en el Japón de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y olía mucho a tabaco, traía su estuchito de piel, era así como, y yo así de, órale, inventando mis historias, ¿no? Así voladas de, no, es que esta seguramente la traía acá ex marino, no sé, así, boina verde, quién sabe qué traiga. Porque además los magazines que traía, como los rollitos, eran justo para esa cámara, porque no, o sea, solo eso le entra. Los rollos eran muy minis, eran muy parecidos a los de 8 milímetros, pero sin S-Block, sin los rollitos. Entonces yo no tenía cómo revelarlo, y para no regarlo, porque me ha pasado muchas veces que echas a perder imágenes y no sabes cómo revelarlas después de mucho tiempo, pues yo ya iba más o menos investigando con qué sí, con qué no se podía revelar, si era este rollo o qué, y obviamente ese rollo en particular no quería echarlo a perder. Entonces tardé como un año en conseguir entre un tanque especial para poder revelar ese rollo, que me lo prestó un amigo, y después de platicar así con medio mundo de mi experiencia, ¿qué crees? Tengo esto, pero tú no puedes saber cómo le puedo hacer. Así, yo preguntando por todos lados, y ya me llega ese, consigo un revelador también ahí en un grupo de Facebook de fotografía análoga, un revelador que me aseguraba con ciertos tiempos y cierta dilución ahí un resultado, al menos que se viera ahí el esbozo de lo que podía ver. Entonces pues ya yo así preparo el químico, preparo el tanque, y fue de no lo voy a revelar de día, porque pues a pesar de que uso normalmente bolsa oscura, no tengo un cuarto oscuro como en sí, lo puedo hacer así como oscuro. Entonces me esperé en la noche, ¿no? Para de plano que nada fallara, ¿no? Y casi pongo mi pentagrama en el piso ahí, sacrifico un chivo y todo, para que nada saliera mal. Y yo así, ya adentro, empiezo a abrir los tanquecitos y no traía nada. Y yo así de... Solamente pesaba un poquito más porque traía como unos cachitos de cartón para salvaguardar la entrada de luz, pero no traía nada. O sea, mi imaginación jugó conmigo en que ese era más pesado que el otro, y nunca se me ocurrió revisar antes de hacer todo el show, de esperarme y verla con ojos de deseo cada que la tenía ahí, de quiero revelar qué trae. Pero pues sí ha sido como de las muchachos también, de andar esperando a ver qué encontraba, y así pues he encontrado negativos de todo, fotos de repente, pues incluso expresidentes, y que te puedes imaginar el resto de la historia, pero pues tú sabes que en el tianguis tampoco es que tengas una fuente a quien preguntarle, ¿no? A ellos les llega y no preguntan quién tiró qué, ¿no? Entonces pues justo esta parte es como azarosa, pero divertida, ¿no? De saber también y de rescatar visualmente algunas cosas, ¿no? Ángel, ¿y qué esperas que sea de tu colección de cámaras? ¿Qué ves en unos 10, 20 años tal vez? ¿Algún tipo museo? Sí y no, siempre he tenido la curiosidad de compartirlas de alguna forma. Y bueno, además de esta forma de tener el contacto con gente que me llegue a entrevistar, quise poner durante muchos años un café, pero bueno, ha habido muchos problemas, evidentemente económicos, pero además pues también la inseguridad, los precios carísimos de locales, digamos, accesibles, no sé, en el centro, por ejemplo. Entonces, pues justo tuve un socio por ahí con el que hicimos como el proyecto más formal, y todavía tengo algunas propuestas de poderlo poner, pero evidentemente pues también en los planes de vida de repente pues no me han dejado también seguir como con este proyecto así, porque justo pues era de bueno, pongo un café que lo haga un poco sustentable, y esto como parte de decoración, y además pues ahí sigo dando clases de foto, pero además pues tengo un trabajo como fotógrafo en una oficina de comunicación social, y era de bueno sí, pero luego, pero
O sea, tampoco es que me deje mucho dinero mi trabajo para poder invertir en esto, y de repente, pues así se ha ido modificando un poco, ¿no? Tanto una parte como otra de qué es lo que he podido hacer, pero pues, sigue en pie. O sea, para mí me encantaría. He tenido algunos proyectos ahí de hacer exposiciones, pero pues no se han concretado por una u otra cosa. Yo encantado. Justo una, pues porque no había como seguridad no me garantizaban seguridad para las piezas, ¿no? Era así de, como vienen las pones y bueno, pues ahí te vienes a cuidarlas, casi así de, no creo que yo pueda garantizar seguridad a esas. De repente también en otro museo hicieron una exposición de fotografía. Yo mandé así de, yo tengo esto y los puedo, o sea, se los presto sin bronca y pónganlos por favor. Así yo estaba casi seguro que me llamarían, nunca me llamaron. Y yo así de, ni modo. Y pues igual ha habido algunas invitaciones, no sé, por ejemplo, con el señor Click, con Rafa en Puebla, pero igual también de repente era de chin, pero no tengo vehículo como para llevarme un buen trozo y ponerlo allá, y además, pues justo es que son cámaras, y a pesar de que son chiquitas, pues sí puedes poner 20, por ejemplo, ¿no? Pero ya poner una exposición como tal de mayor, pues necesitas como tener algo en que ponerlas y así. Entonces, pues también de repente la limitación ha sido un poco así, ¿no? Como museográfica, así de pues no sé, no es como poner, digo, ya es difícil poner una exposición de fotos, pero bueno, si ya tienes una infraestructura básica de una pared, pues casi llegas con clavitos y las pones. Pero las cámaras, pues no que llegues y las cuelgues así de con clavitos. Entonces ha sido un poco complicado. Yo encantado, la verdad es que pues, a mí me encantaría compartirlas, y lo que hago a veces es así de pequeños tours con amigos, ¿no? De vengan y así, y pues ya sabes, es como el club ñoño de vamos a platicar horas de cámara. Pero pues sí, solamente así ha sido hasta ahorita, pero la verdad sí quiero, me encantaría así en algún punto. Y obviamente pues hay planes ahí de que si en algún punto yo ya no las puedo tener por cualquier circunstancia, terminen en algún lugar. Pero también los museos normalmente pues no te garantizan un resguardo. De repente te dicen, sí, pues nada más nos firmas aquí que no nos hacemos responsables por venderlas, regalarlas o exponerlas o nada, ¿no? Nada más nos las dejas y nosotros sabremos qué hacemos con ellas. Entonces, pues sí, tampoco es que tenga piezas únicas que yo diga son dignas de una super exposición solita porque es la única cámara que usó Robert Capa o cosas así. Pero pues sí, de repente también es más, creo que la experiencia, y eso pasa en todos los coleccionistas, la valoramos más por cuestiones afectivas que tenemos con los objetos, ¿no? Es lo que para nosotros vale, no tanto para los demás. O sea, uno puede de repente ponerle precio a las cosas, pero todas las antigüedades, todas las cosas que no existen en un catálogo, el precio que tienen es la estima de quien lo quiere tener y la estima de quien lo tiene, ¿no? Entonces, pues justo tampoco ha sido como esta onda de, bueno, las voy a vender, las voy a... O sea, también pues no hay un mercado en el que yo diga, puedo llegar y me pongo a vender montón de cámaras, ¿no? Y tampoco ha sido, afortunadamente hasta ahorita no ha sido la cantidad, ¿no? Digo, sí, de repente he llegado a vender alguna para sobrevivir un poquito y invertir en otra, ¿no? Sí, pero digo, no, nunca ha sido la intención ni comprar y vender, ni acaparar, no sé, ha sido como un poco circunstancial. Y en ese sentido, ¿qué tan seguras tienes tus cámaras? Lo pregunto en un sentido de, no sé, ¿las tienes en un lugar en específico? ¿Las tienes con una alarma de seguridad? ¿Algo así? ¿Qué tan seguras las tienes? Pues no, o sea, vivo en esa. Aquí la seguridad somos nosotros mismos, ¿no? Y pues digo, ahora sí que viviendo en el ojo del huracán uno se siente tranquilo, ¿no? Es así de... Pues ya es así de, ¿quién me las va a robar si estos güeyes se dedican a robar celulares, carros, casas, personas? O sea, es así de... o sea, no les importa tampoco tener cosas viejas, ¿no? Entonces,
pues no sé, tal vez es eso, o tal vez es pues sí, obviamente, afortunadamente tengo espacio para tenerlas. Es una habitación que era mi habitación personal, y que pues terminó siendo tomada por las cosas, ¿no? Así que terminó siendo de las cámaras, pues sobre todo, ¿no? Porque además tengo otras chacharillas por ahí, pero pues así se fue, o sea, así se fue dando, y te digo, no es como algo en especial más que el cuidado y mantenimiento de cada una. Normalmente tengo los muebles abiertos, pero de repente sí los tengo cerrados con algún plastiquito, otros en algunas vitrinitas, dependiendo de qué cosas sean, justo para que estén alejados del polvo, porque eso también hace que se condense más humedad. Entonces, pues justo tengo más o menos controlada la humedad acá, que en general no son cuidados tan específicos, más que sobre todo tenerlas alejadas del polvo, de luz muy fuerte, de fuentes de calor muy extremas, digamos de cosas básicas que normalmente si quieres preservar algo de tiempo, debes de tener. Pero es, digamos, como uno de los cuidados así. Pues ya en cuanto a seguridad, pues siempre ha sido como eso, ¿no? Pues estamos acostumbrados a vivir cuidándonos, entonces pues tampoco es como nada en especial, ¿no? O sea, no es que les tenga, y digo, justo no es que les tenga como una alarma o no sé, cosas así, porque tampoco es que tenga cámaras carísimas, así, por una colección de puras Leica, que conozco gente que tiene puras Leica y que supongo que pues sí les debe de tener ahí una super alarma eso, ¿no? Y pues no, o sea, yo es así de bueno, pues hay algunas, sí he llegado a tener ahí que experiencias de que alguien me agarró algo y no me di cuenta años después, ¿no? Yo así de... Y eso porque se les ocurre ponerlo, ¿no? De repente así de, mi camarita que amo. Yo así de, esa era mía, así de, yo la tenía, así, ¿qué le pasó? Un par de veces, ¿no? No ha sido como un tema ahí delicado. Pero ha sido lo único, o sea, en realidad no considero que tenga yo una cámara, y digo, justo a lo que tú llegarás a preguntarte, que son piezas muy caras, en realidad no, en internet las ha inflado muchísimo, sobre todo esta modita de repente de fotografía análoga, que no está mal en cuanto a la difusión, pero está mal en cuanto al comercio, porque la sobrevaloran muchísimo, y hay gente que solamente, me ha tocado mucho, por tomarle la foto con el celular, viendo por, no sé, estas que son semi-reflex, que son como de espejito, entonces por tomarse la selfie ahí con una de esas, o andar ahí de poser en algún lado con la camarita colgada, pues compran a sobreprecio en internet las cosas. Entonces, como siempre hay oferta, hay demanda que las eleva un montón, y así te digo, o sea, en realidad no son objetos muy caros, sobre todo si los compras de gente que se quiere deshacer de ellos, justo, no sé, renovar en algún momento. E incluso la gente que les pone el precio razonable no suelen ser la mayoría muy caras. Digo, no como una digital que estamos dispuestos a pagar, o un teléfono que de repente uno paga un montón, ¿no? Entonces, te digo, no es que tenga que tener, o sea, no sé, conozco gente que colecciona tenis, ¿no? Y tú así de, no manches, ¿cuánto tienes aquí? Así de, y dices que yo estoy loco por tener cámaras, así de, güey, no, yo no compro como tú cosas así tan carísimas, ¿no? Y pues bueno, tal vez mi único acierto en esto es que he llevado años de ventaja a mucha gente que tal vez va empezando, tiene colecciones chiquitas, ¿no? Pero de ahí en fuera tampoco es, digo, conozco gente que en cuanto a precio, en 10 cámaras tiene más de lo que yo tengo en la habitación. O sea, tiene mucho más dinero invertido en eso, ¿no? Incluso en una cámara así súper especial, y hay cámaras carísimas. Entonces tampoco es que yo llegue a preocuparme así de ay, me van a saltar y se van a salir con un montón de cosas viejas, ¿no? Así de pues no, digo, afortunadamente no ha pasado, pero digo, tampoco es como algo que yo considere probable, ¿no? O sea, Claro.
Oye, y ahora que sacas a colación la moda de la fotografía análoga, estos precios muy, muy por arriba, ¿qué opinión te merece esta generación de fotógrafos que su discurso visual es a partir de lo que pareciera estar de moda, ¿no? No es un discurso un tanto justificado, es más el discurso de moda. ¿Qué opinión te merece? Te lo pregunto porque, pues vaya, ¿no? Tú vienes de una generación que justamente le tocó esa transición y también cierta educación visual, ¿no? Hay de todo, o sea, creo que el problema ahora es la sobreproducción de imágenes sin la reflexión que daba el tener tal vez un poco más contadas los tiros, por ejemplo, ¿no? Incluso quien la usa de moda es así de, tengo 20 rollos para disparar hoyito, así de neta. Oiga, antes con uno nos duraba así un chingo, güey. Y pues súper, o sea, ya cuando aprendías a usar el rollo era porque producías la imagen. Digo, si no la producías en cuestión de literalmente hacer un estudio, no me refiero a meter a alguien a un estudio, sino hacer un estudio sobre la imagen que vas a tomar, ver la luz, ver la locación, ver en qué momento del día te gusta mucho más, ver con qué vas a iluminar, si es que ibas a iluminar, o entender el flash, o entenderlo a base de experiencia y de mucho conocimiento. También, pues obviamente tenías que hacer como una reflexión mayor sobre qué querías hacer, ¿no? Y eso te llevaba a ir produciendo cosas de mediana calidad. Es que eso ha pasado siempre. Hay gente que de repente cree que la imagen es fuente de likes o de carencias afectivas, y pues hay gente que solo hace imagen por eso, ¿no? Se dedica a buscar, no sé, en la imagen, en la música, en todos los rubros pasa, ¿no? A buscar, digamos, un reconocimiento en vez de ser un método de expresión genuino, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí sí hay una línea muy delgada, y evidentemente, numéricamente ahora la gente que hace fotografía es un montón, así, pero muchísima. Todos ya traemos una cámara en el bolsillo, y de ahí a la cantidad de fotógrafos que eran. Antes no era una profesión exclusiva, pero era una profesión en la que numéricamente habíamos no tantos, o sea, digamos que si era carrera no iba a ser de las carreras saturadas, y ahora ya es así de que todo el mundo se cree fotógrafo, ¿no? Digo, no está mal, porque creo que es el primer paso para empezar a tomarlo en serio, pero hay gente que no da el siguiente, no se preocupa por tomar fotos. Hay gente que dice, pues como me salgan, lo que importa es el discurso, ¿no? Que tiene mucho, de repente, esta fotografía contemporánea, ¿no? Y hay muchísimos memes al respecto, ¿no? No eres artista conceptual, sino simplemente nunca aprendiste a hacer foto bien, por ejemplo. Entonces, sí, conozco mucha gente que tiene esas carencias y que defiende con un rollo de 20 páginas una foto que visualmente no se defiende sola, ¿no? Y suele pasar mucho, y te digo, yo no es que esté en contra o no, pero al menos personalmente no es algo que a mí me gusta. O sea, y bueno, evidentemente también yo soy producto de mi contexto. Entonces yo crecí cuando, no sé, con gente que les caga a muchos fotógrafos contemporáneos como Cartier-Bresson, que hacía fotos de un instante decisivo, y te tenías que esperar y entender que la imagen lleva tiempo y distancia también, ¿no? Que tienes que caminar un chingo y pensar mucho y tener como esta visión tanto en la cabeza como en la mirada, y además proyectar todo eso en un momento determinado, ¿no? No solo te forma el ver un montón de fotos y de ser de estas personas que a veces dicen, no, pues es que yo vi 100,000 revistas o fotos o páginas de internet y conozco un montón de nombres de fotógrafos, sino además conocer de otras cosas, ¿no? Que te nutren, música, libros, una explicación del mundo
que te pueda dar, ¿no? Para poder proyectar algo más. Entonces, de ese tipo de imágenes sí me gustan, ¿no? Y se nota. Claro. Oye, Ángel, ¿algún consejo, pensamiento fotográfico, sugerencia que tengas que hacerle a estas nuevas generaciones que están empezando en la fotografía, incluso aquellos que empiezan también a coleccionar cámaras? ¿Qué consejo les darías? Pues casi todo tiene un método de investigación. Y no solo hablo desde esta parte académica, que me puedo entender, pero si empiezan desde lo básico, desde entender el fundamento de las cosas, acérquense a la fotografía análoga, experimenten, les va a llevar como muchas satisfacciones, pero así lo más rudimentario que pueden tener, desde revelar de un cuarto oscuro hasta tomarse el tiempo de hacer 36 buenas fotos de un rollo, no sé, les va a llevar a entender un nivel mucho más allá probablemente de la foto con estas cámaras digitales que ahora les dejamos el dedo ahí, te toman 5 por segundo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo para valorar bien la imagen, se tiene que hacer mucha imagen antes de apretar el disparador, viendo, leyendo, tratando de observar el mundo de otra forma, de entender la luz, de llevarse todo este proceso. Digo, yo me llevé un proceso bastante largo, yo no aprendí fotografía básica hasta como 10 años después de que empecé a usar una cámara, no me terminaba de hacer clic en la cabeza, yo estoy medio tonso. Entonces, hay gente que tal vez le lleve un poquito más, pero creo que el madurar los conocimientos de esa forma, tal vez un poco más lenta o a su ritmo, pues, pero darle como este espacio a eso les va a ayudar mucho más que decir, ya tengo mi cámara y mañana soy famoso porque ya me dieron 20,000 likes, ¿no? Y estar cazando imágenes solamente buenas, pero que van replicando desde la misma foto que ya vi, pero con otra chava y otro fotógrafo, ¿no? La misma foto que ya vi de eso, pero ahora es otra persona, ¿no? Y así, o sea, nos empezamos a volver clones. Digo, tampoco es que se tenga que descubrir algo nuevo en un mundo de 100 millones de habitantes, ¿no? Pero aún así se puede aportar mucho y se puede avanzar mucho, ¿no? Siendo tantos, tomando, digamos, las fotos de una forma más seria. Desde luego, estoy muy de acuerdo contigo y pues muy interesante, Ángel, esta entrevista. Ya se nos fue el tiempo. Se fue muy rápido. y pues alguna red para que aquellos que nos estén escuchando te quieran buscar, quieran incluso ir a conocer tus cámaras. En Facebook estoy como Ángel Morales Rizo, con Z. Instagram estoy como mr.angelos. Y todavía por ahí tengo mi Flickr, que también creo que estoy así como Angelo. Angelo UX. No sé, si no, pues te las paso y pues ya ahí se las puedes poner. Claro que sí. Como por ahí estaría chido. Y pues eso. Digo, ahí sí en algo les puedo ayudar, porque luego de repente con esas entrevistas me habla mucha gente ofreciéndome cámaras o de repente, no sé, preguntándome cuánto cuestan, que las quieren vender. ¿Las tienes a la venta? Es que, no, pero lo que hago normalmente es eso, es ayudarles a que las vendan. Si no hay nada que me interese, que normalmente pues no son cámaras o son muy nuevas o son así, les doy tips o incluso algunos precios que para mí podrían funcionar, o incluso nada más información, ¿no? Porque luego me dicen, tengo esta cámara ahí, pero no sé de qué año será, o está muy rara, o en dónde encuentro información, o así. Entonces, pues ahora sí que cualquier cosa que se ofrezca, pues ahí está, ¿no? La experiencia. Y sí, más bien, si alguien quisiera venir a conocerlas, pues ahora sí que sería ponernos de acuerdo y hacer como todo el showcito para que se pudieran conocer. Y si no, pues espero que en algún punto coincidamos y pues bueno, poder compartirlas. Claro que sí. Pues vientos, Ángel, muchas gracias. Siempre es muy, muy interesante platicar sobre la fotografía
y siempre es eterna la plática de la fotografía y pues tristemente aquí nos ganó el tiempo. Claro, no, pues ahí cuando guste. Muchas gracias, Ángel, y gracias a Oblicuo Estudio. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Ha llegado el momento de apagar las cámaras. Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos. Nos escuchamos la próxima semana.